Hola, hola. He regresado para este eclipse de luna nueva en Acuario porque lo amerita. Entonces, respecto a este eclipse en sí, ya es el paso de nodo norte en Piscis, que ahora está en el grado 8, como dije, al nodo norte en Acuario. ¿Qué pasa? Los nodos transitan en sentido inverso. Entonces, lo que teníamos que haber hecho a nivel personal y a nivel colectivo, lamentablemente en el colectivo es más difícil encontrarlo porque las noticias que se divulgan por lo general son las fuertes y negativas. Pero yo sí he visto lo positivo. Entonces, el nodo norte en Piscis lo que buscaba es que uno se conectara al universo, viera el valor de todo lo que hay presente en el universo y cómo esa interacción nos enriquece y nos permite, en el fondo, la vida. Entonces, había que moverse desde la empatía, desde la comprensión y la compasión, desde la bondad sincera y pura. Pero como ya les he dicho, a nivel colectivo, lamentablemente, por este tipo de personas, lo único que se consigue es violencia y caos. Retrogradaciones, retrasos, como prefiero decirle yo para no mezclar las cosas, ¿sí? Porque literalmente es como que seguimos repitiendo cosas que ya no deberían estar sucediendo. ¿Cuál es el problema? Que si no se transita desde este lado compasivo hacia Acuario, lo que va a suceder es que van a venir ataques rebeldes, ataques explosivos, necesariamente a veces, como por ejemplo el pueblo de Irán, que se está rebelando contra el gobierno porque no van a aguantar que les pongan restricciones tan absurdas en esta época de la historia. Como les digo, literalmente si ellos quieren acabar con eso, tendrían que acabar consigo mismos. Y lo más seguro es que no lo van a hacer. ¿Cuál es la otra situación? En los otros países ha sucedido cosas semejantes. Todo está todavía recién empezando. Entonces, como que estamos simplemente viendo lo que hay. Entonces, este traspaso, y de hecho por eso decidí hacer este video, Acuario tiene que ver con todo lo que es social colectivo, todo lo que es humanitario, cómo intercambiamos, cómo nos relacionamos, pero a nivel macro, o sea, grupos de 3 hacia arriba, a ese nivel. En Acuario todo es muy grande, igual que en Piscis, que es todavía más grande. Pero en Acuario ya vamos a empezar a poner limitaciones, ¿sí? Porque en Piscis es todo fusionado, todo mezclado. Entonces está mucho este caos. O sea, eso, el caos más que nada cuando la situación es negativa. Y hace sentido porque estamos en una transición de varios signos. Hay muchos planetas, los de Saturno hacia fuera, que están cambiando de signo. Eso, como les dije, genera reacomodaciones que cuando uno no las integra bien, las va a ver como un caos, como un conflicto, como un problema. Pero por el contrario, cuando uno comprende que es una reacomodación, que hay que adaptarse, uno lo lleva de una manera mucho más fluida y por lo tanto a lo mucho lo vas a ver como un desafío, pero un desafío que es superable, ¿sí? Entonces, este eclipse, por el simple hecho de ser un eclipse de luna nueva, un eclipse solar, ya viene con una información errática, ¿sí? Las emociones se interponen sobre la conciencia, por lo tanto no hay claridad. ¿Qué pasa? Que hay otros tránsitos y por esto lo voy a decir en rápido. Yo sugiero que no haga nada serio, no tome decisiones serias ni cruciales de su vida hasta que termine marzo, porque estamos en una situación compleja, tanto por el eclipse, después viene Mercurio retro, o sea, muchas cosas. Entonces no conviene para nada tomar decisiones hasta que ojalá termine marzo, porque ahí las cosas van a estar mucho más claras. Este eclipse va a ser reactivado por Marte recién aproximadamente a principios de marzo. ¿Y qué pasa? Que Marte es un planeta complejo, es el maléfico menor, es conflictivo por el lado negativo. Entonces, tener un Marte en Acuario es como tener un rebelde con mucha rabia y con muchas ganas de romper cosas, y pasa que en Acuario es una destrucción radical, porque los signos fijos tienen que ver con cambios radicales, porque no son de cambiar, son de sostener, pero cuando tienen que cambiar lo hacen de una manera muy abrupta, en el caso de Acuario de una manera irreversible, muy chocante, muy impactante. Además que Urano está en Tauro, entonces a nivel económico va a impactar mucho. De hecho, en Cuba ya está la embarrada por lo que pasó en Venezuela, la restricción del petróleo y todas esas cosas. Entonces ya está como compleja la cosa. Más encima se viene un cambio de Aries a Tauro con ese Quirón. Entonces se va a sentir mucho a nivel económico la dificultad de la independencia. O sea,
Ya veníamos de hace rato con problemas para sentir independencia y esto ha provocado un aumento en la codependencia a nivel social, Plutón en Acuario, y eso se va a aumentar porque se vienen otros cambios que nos van a llevar mucho más a eso. Además tenemos este Mercurio que ya para esta lunación va a estar en fase pre-retrógrada y se va a poner directo recién el 20 de marzo. Entonces por eso les digo, mejor esperen a que termine marzo para que esté todo mucho más clarificado. O sea, ya la última semana de marzo, ahí recién empezamos. Entonces lo que yo sugiero para esta lunación es la visualización. Tanto Piscis como Acuario son signos de visualización, de mirar, imaginar posibilidades, ideales. Entonces lo que usted tiene que hacer con esta lunación es primero los días del eclipse evitarlos al máximo, nada serio en ese periodo, y después empezar a visualizar. Como les digo, Piscis y Acuario tienen que ver con la mente imaginativa, digámoslo en cierto modo, pero Acuario es más intelectual y Piscis más emocional, pero ambos tienen que ver con el mundo intangible. Entonces son muy buenas energías para visualizar. Visualizar ideales. ¿Qué pasa? Que no hay que olvidar que son ideales, no son hechos. Por lo tanto, uno visualiza lo que sea que está en su vida, toma nota de eso y a la vez va visualizando obstáculos que puedan ocurrir y usted toma nota de esos obstáculos para seguir visualizando soluciones. Porque Acuario es uno de los signos creativos. Acuario es muy ingenioso, muy bueno para encontrar soluciones de alto nivel y es una muy buena lunación para crear soluciones que necesito trabajar con otros o en apoyo de la tecnología si es que no cuento con otras personas. Otro detalle importante es que como es una lunación que está ocurriendo en esta fusión de la energía de Acuario con Piscis en los últimos grados de los signos, la energía se empieza a perder, entonces todavía más errático, más complejo, porque si bien en el diagrama nosotros tenemos las rayitas que separan los signos, en la vida real, en el cielo, está todo fundido, está todo sucediendo en simultáneo y las energías también están fundidas entre sí, no están por separado. Por eso los aspectos nos ayudan a entender esta complejidad de efecto simultáneo, ¿sí? Entonces, de nuevo, demasiadas cosas erráticas como para llegar y hacer algo. Y recuerden que es Marte. Marte tiende a precipitarse y en el signo de Acuario, que es un signo de velocidad, representado por el rayo, la velocidad del rayo, uno se puede precipitar en querer destruir cosas, terminar cosas, pelear por ciertas cosas de una manera poco conveniente. Entonces después viene el chuta, la embarré. ¿Y qué pasa? Que con Acuario, signo fijo, es muy difícil recuperar lo que se pierde, ¿sí? Entonces, mucho cuidado porque esa energía de Marte en Acuario es para luchar por un ideal, pero hay que hacerlo objetivamente, con mucha claridad, con mucho apoyo intelectual, basarse en cosas muy bien pensadas. Ideales, pero primero filtrados por la realidad, ¿sí? Como les dije, el regente está en Tauro, ya se puso directo, por lo tanto tiene que ver con llevar la tecnología hacia la manera en cómo conseguimos recursos personales. Ya hemos visto que se movió prácticamente todo hacia la digitalización de la economía. Este Urano a la vez está respondiendo a Venus que está en Piscis, ayuda mucho a conectar. De nuevo salta el tema de la empatía, la comprensión, la compasión para hacer las cosas. Venus tiene que ver con las relaciones, por lo tanto se trata mucho de ponernos en el lugar del otro, pero hay que tener mucho cuidado porque, como siempre les he dicho, Piscis tiene que ver con las traiciones, los engaños, las ilusiones. A veces no es que las personas nos engañen, sino que a veces nos ilusionamos con una idea. Como les digo, son energías de idealización, visualización, y se nos olvida separar que es solo una idea y no una realidad. Entonces nos ilusionamos y proyectamos en el otro algo que no es real, esperamos de otros algo que no es real. Entonces solo tener cuidado con eso. Esta Venus además está en el grado 8, que es justo donde este Mercurio después se va a poner directo. Entonces presten atención, mucha atención a lo que pase durante estos días del eclipse, porque esa Venus, o sea, la Venus va a estar activando algún área de su carta. Usted tiene que ver dónde le cae para ver qué es lo que le está activando,
pero ahí es donde va a recibir noticias de lo que va a estar trabajando este Mercurio en cierto modo y donde se va a poner directo. Esto obviamente favorece, como les dije, la comprensión de ponerse en el lugar del otro y que el otro se ponga en mi lugar para que entendamos la situación antes de ponernos a trabajar, antes de ilusionarnos con cosas. Además está en un trígono con ese Júpiter que todavía está retrógrado, por lo tanto nos va a ayudar mucho a que ese Marte no nos haga meter la pata por adelantarse y ponerse a destruir cosas de manera abrupta, porque Acuario igual tiene que ver un poco con los ataques de rabia repentina, entonces con ese Marte se puede gatillar mucho esa situación. A nivel colectivo claramente se va a convertir en algo un poquito más violento. A nivel personal, ojalá que no. Ese trígono entre Venus y Júpiter nos puede ayudar muchísimo a cuidar las cosas, porque por eso es que todavía esos tránsitos están ahí. Tomémoslo de esa manera de cuidar lo que tenemos. Conservar, no retrasar, conservar. Y además esta Venus está respondiendo a ese Neptuno que está, o sea, tradicionalmente responde a ese Júpiter, pero de manera más moderna responde a Neptuno, que está en Aries, y en Aries ese Neptuno, como les digo, muy semejante a Marte en Acuario, puede lanzarse por una ilusión, por una idea que se le atravesó en la cabeza y voy a luchar por esto, y voy a pelear por esto, pero no puse los pies en la tierra primero. Ese Urano en Tauro viene a decir, por favor espérate, por favor vayamos con calma. Ese Urano ahí directo en Tauro nos ayuda muchísimo a tener la tierra que necesitamos antes de lanzarnos por una idea, por una ilusión, ¿sí? O por una confusión, porque Piscis tiene mucho que ver con las confusiones. En el ciclo anterior, la luna nueva fue en Piscis y después se fue moviendo a Acuario. Recuerden que la relación Sol con planeta va como moviendo hacia atrás las cosas, porque no son perfectas numéricamente, por decirlo así, matemáticamente. Entonces se forma esta cosa que se va corriendo hacia atrás, en cierto modo. Entonces, del ciclo que el último ciclo anterior, 2023, fue en Piscis, ahora se está trasladando a Acuario y reitera un poco este movimiento de los nodos. Recuerden que los nodos son los puntos evolutivos, por lo tanto, tienen este impacto de ayudarnos a ver dónde está o hacia dónde va evolucionando la cosa. ¿Y en qué momento? Eso es lo más importante, porque eso es lo que nos indican finalmente. ¿En qué momento es cuando se generan estos cambios evolutivos, digamos? Sí, un detalle importante obviamente es que como se va a tratar, porque es más o menos a mitad de año donde van a ocurrir todos estos cambios, y vamos a pasar a los nodos de Piscis, Virgo, a Leo y Acuario. Ahí es donde se va a reiterar mucho esta situación de que la cosa se va a ir aclarando, pero se va a poner un poquito más intenso el conflicto entre estos gobiernos y el pueblo, ¿sí? Porque Leo representa mucho el líder. Yo no lo considero una energía de liderazgo porque se malinterpreta mucho eso, pero como Leo tiene que ver con la persona que destaca por sobre el grupo, es por eso que se asocia mucho al área de la realeza o los gobiernos, pero en realidad Leo representa eso, esa persona que está como destacando por sobre los demás y los demás. Acuario es, somos todos por igual, incluyendo a esa persona que destaca, somos todos iguales. Sí, pero hay una persona que hace de voz para que no estén hablando todos al mismo tiempo, en cierto modo. Pasa que estamos en una situación en que esto está en conflicto. Sí, por lo menos a nivel colectivo. A nivel personal, afortunadamente nosotros podemos decidir cómo queremos que vaya esta situación. Para resumir finalmente todo lo que acabo de decir, esta es una luna de siembra, una lunación para iniciar algún propósito, alguna meta, algún proyecto, inicios en general, que está muy buena para la manifestación de ideales, sueños, anhelos que no existen, pero que deseamos que existan de manera material, concreta, o para realizarlos aquí en el plano terrenal, viviéndolo en la realidad. Entonces necesitamos encontrar las maneras de canalizar, de concretar, de materializar estos deseos solo, única y exclusivamente si queremos materializarlos. Porque lo bueno de estas energías es que si no queremos que vengan en la vida real y que se queden como fantasías, podemos hacerlo. ¿Y cuál es el método más maravilloso para mantener una fantasía presente sin que se vuelva real? El arte.
¿sí? El arte, la imaginación, el arte sobre todo tipo música o cine, nos ayuda mucho a canalizar ciertas cosas que no podemos traer al mundo real, pero que necesitamos sentirlas de alguna manera. Entonces para eso tenemos las artes. La música, el cine, el dibujo, crear cosas, porque Acuario, si bien no es de materializar las cosas, sí es de crear ideas, ingeniárselas de alguna manera, pero tanto Piscis como Acuario tienen que ver con cosas más bien intangibles, volátiles. Por eso tal vez a veces basta con imaginar y lo dejo en la imaginación y ya, o lo meto en el mundo virtual, por eso digo la música y el cine o lo audiovisual, porque son cosas como tangibles e intangibles al mismo tiempo, o sea, están ahí, pero en el mundo virtual, en un mundo efímero, en un mundo volátil. No en el mundo tierra, así como tocarlo, eso no es de Acuario, Piscis, sino que el Urano puede ayudar a crear el objeto si es que lo necesitamos. Pero si no necesitamos que esté en materia, por ejemplo, una emoción, una situación social que tal vez por X motivo no podemos hacerla real, tal vez, por ejemplo, el interés hacia una persona, pero por X motivo no puedo estar con esa persona, entonces ahí cada uno verá. Hay maneras de canalizar y la más adecuada para estas energías son las artes. Y bueno, lo más importante, como les digo, yo sugiero, mi sugerencia es esperar hasta la última semana de marzo y ahí recién decidir si usted desea materializar o no alguna situación. Si no desea materializarla, la deja en el momento y ya, la vive en sus emociones y en su mundo imaginario y ya. Pero si es algo que necesita materializar, que necesita concretar, un proyecto que tiene que presentar aquí en el mundo terrenal en cierto modo, o que usted quiere convertirlo en algo concreto, espere a que sea fines de marzo y ahí recién se lanza y empieza a materializar esta cosa. Como les digo, este periodo es para visualizar y tal vez cuando empiece marzo aproximadamente, empezar a pensar en qué personas podrían colaborar, porque con Acuario tiene mucho que ver con encontrarse con personas que tengan las mismas ideas, los mismos intereses y trabajar en conjunto para que eso funcione, ¿sí? A continuación va el mensaje por signo para orientar esta lunación y también va a estar indicado más o menos qué casas les va a estar activando el nodo norte pasando de Piscis a Acuario. Eso. Que estén muy bien y nos encontramos en un siguiente video.